Mire, el día de ayer por la tarde comenzó un evento que, pues decía yo, no cimbró nada más a Estados Unidos, sino cimbró prácticamente a gran parte del mundo. Nancy Pelosi, la congresista, anunció el inicio de un juicio del famoso impeachment a Donald Trump. En la línea telefónica agradezco muchísimo que nos tome la llamada a José Carreño Figueras, un periodista que lleva muchos años reporteando en Washington. Ahora lo hace desde la Ciudad de México como editor de Internacional de El Heraldo de México. Pepe, qué gusto escucharte y bienvenido a 21 Noticias. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Pepe, ¿qué está pasando con este anuncio y qué es lo que debemos esperar en los próximos días con este juicio político a Donald Trump? Mira, hay que decir dos cosas. Primero, este es el inicio de un proceso de investigación que desarrolla la Cámara Baja o que deberá desarrollar la Cámara Baja en torno a las acciones que se le atribuyen al presidente Trump. Esto es muy en específico, es conversación ya tan difundida con el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, en la que le recomienda Trump recomienda que vea sobre las acciones o que indague las acciones o las cuestiones que rodean algunas cosas, incluyendo el empleo de Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden en Ucrania, y que esto tendría que llevarse a cabo con el apoyo o con la ayuda de los abogados del señor Trump, específicamente Rudy Giuliani y el ahora Procurador General de los Estados Unidos, William Barr. Evidentemente, dice Max Boot, un historiador americano, que cuando un ejecutor de la mafia te sugiere que hagas algo, no necesita amenazar ni pedir otra cosa, simplemente o lo haces o te atienes a las consecuencias. Claro. Y es un poco el punto que hacen los demócratas, que ya tienen más de un año calientes, si vale la expresión, sí, por tratar de impugnar a Trump por todas sus acciones, el tema de la intervención rusa en las elecciones, los negocios que ha hecho al abrigo, o que se supone ha hecho al abrigo de la presidencia, temas de la designación de familiares en puestos importantes, etcétera. ¿No? Claro. Hay toda una serie de escándalos, una larguísima serie de escándalos, y los demócratas están cada vez más deseosos, ahora sí que si vale la expresión, de meter las manos ahí, y esto les dio la oportunidad. Por supuesto. Pero esto implica sí que la Cámara Baja iniciará o tratará de iniciar una investigación con la oposición en principio, claro, formal de los republicanos. Oye, esta investigación que puede tardar meses, y llegará eventualmente al Senado de los Estados Unidos, que está bajo el control de los republicanos. Claro. Con lo cual el tema se puede complicar más. Ahora, para que un impeachment tenga éxito, tiene que haber colaboración de los dos lados. Claro. Tiene que haber un voto de por lo menos, en este caso tendría que haber un voto de por lo menos 20 senadores republicanos en absoluto acuerdo con los demócratas, de los demócratas, para que el impeachment llegue a ser una realidad. Pues ahí está. Por lo pronto es político. Es político. Pues Pepe, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias. Ojalá podamos seguir platicando sobre este tema más adelante, pero en tanto te agradezco mucho este reporte y estos comentarios para 21 Noticias. Será un placer, muchas gracias. Un placer para mí también, Pepe. José Carreño Figueiras, editor de la sección internacional del Heraldo de México.